¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para toda Latinoamérica. Les habla David Peñuela Ortiz desde acá, desde Bogotá, Colombia. Y son las 7:30 de la noche, jueves, como todos los jueves vamos a iniciar entonces con una nueva cápsula de información desde el Facebook Live de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. A todos ustedes les mando un abrazo gigante por conectarse, por estar presentes, gracias por sus saludos. Gracias por compartir todos los videos, por supuesto, invitarlos a que nos sigan en las distintas redes sociales. En YouTube nos encuentran como Escuela Internacional de Formación Jurídica. Bueno, pues por acá si ustedes lo están viendo es porque ya están inscritos o que podrían estar inscritos a la fanpage de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Escuela Internacional de Formación Jurídica. Y el tercer canal de comunicación que tenemos es Spreaker, es el podcast. Entonces ahí también ahí no nos encuentran como Escuela Internacional de Formación Jurídica, ahí nos encuentran más bien como EIF, E de enano, I de iglesia, F de foca, jurídica, y ahí encuentran dos podcasts que hemos hecho hasta la fecha. Comenzamos hace tal vez 15 días con el primer episodio en el que hablé más o menos cómo nació la Escuela Internacional de Formación Jurídica, quién soy yo. En el segundo hablamos de un aspecto bien importante que es la resiliencia, la capacidad de adaptación ante circunstancias adversas. Y este tercer martes que viene un podcast bien interesante. Voy a invitar a una persona, a un coach, una abogada que es coach, y vamos a hablar de cómo manejar el estrés en los litigantes. Así que bienvenidos todos. Listo, pilas el próximo martes, va a ser a las 6:30 de la tarde, también desde esta misma fanpage. Fanny Muñoz está saludando y dice: muy buenas noches. Buenas noches, Fanny, muchas gracias por tu comentario, por tu conexión. Y comentarles también que estaba realmente el día sábado, es decir, pasado mañana, voy a dictar un curso sobre la preparación del testigo. Un momentico que la cámara está un poco desajustada. Un segundo, por favor. Ya. Ahora sí, entonces les estaba diciendo que el sábado voy a dictar un curso en Bogotá sobre la preparación del testigo. Preparación del testigo que tiene que ver con el interrogatorio y con el contrainterrogatorio, es decir, preparar al testigo para que el testigo y el abogado tengan una excelente presentación en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, en el redirecto y en el recontradirecto. El curso es presencial y también virtual, y pues no lo había promocionado mucho realmente porque estaba muy exhausto, estaba un poco cansado, me estaba dando un respiro, pero hay gente que me ha pedido que dicte el curso, entonces ya sintiéndome mucho mejor de salud lo voy a hacer. Y el Facebook Live de hoy tiene por supuesto total relación con el asunto del sábado, ¿listo? Entonces entremos en materia. La pregunta es, o más bien la pregunta no, sino el tema parte de la base de: ¿puedo utilizar declaraciones previas hechas por el testigo para refrescar la memoria del testigo en el interrogatorio? Esa básicamente es como el tema. Para eso tenemos entonces primero que abordar el tema como tal y definirlo, entender qué es, en qué consiste el refrescamiento de la memoria. Y el refrescamiento de la memoria no es otra cosa que esa técnica que usa el abogado para mejorar la calidad de la información que obtiene del testigo a partir de la presentación de un documento que le hace el abogado al testigo, para que el testigo, a partir del contenido del documento, pueda leer y pueda refrescar la memoria. Así de sencillo es. Y es que esto digamos que se da en sede de interrogatorio, porque hay que entender que el testigo y el abogado tienen que entender que tanto en la declaración como en el contrainterrogatorio al testigo se le pueden olvidar cosas, y eso es normal. ¿Es lo mejor? No, no es lo mejor. Ojalá nunca ocurra, pero si ocurre, hay que decirle al testigo en la preparación del testigo, es decir, en la reunión antes del interrogatorio y del contrainterrogatorio, que es totalmente normal y que puede suceder que a él se le olviden determinados detalles, y que en caso de que sucedan esas situaciones de olvido, pues nosotros vamos a estar prestos para ayudarlo a refrescar la memoria, ya sea a través de otras preguntas o ya sea a través del material documental, para que él pueda usar precisamente ese material y refrescar la memoria.
Entonces, digamos que ese es como el contexto en el cual se da el refrescamiento de la memoria. Ya dijimos que es una técnica que usa el abogado para mejorar la calidad de la información que extraemos del testigo en sede de ¿qué? En sede de interrogatorio. ¿Listo? ¿Por qué se permite esta técnica? ¿Por qué no simplemente prohibirla y decir no? Simplemente usted siga adelante, señor testigo, y si no se acuerda, pues seguimos con la otra pregunta. Pues porque la experiencia nos ha dado que con el paso del tiempo hay ciertos detalles, ciertas informaciones que a nosotros como testigos se nos puede olvidar, y eso es lo más normal. Somos seres humanos y la memoria es falible, la memoria puede fallar. Entonces, a partir de esa experiencia es que los sistemas procesales permiten la incursión y el uso precisamente de estas herramientas, de estas técnicas. Si eso es así, la pregunta sería, oiga, ¿existe algún impacto negativo por el uso de esta técnica? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Lo que pasa es que puede ser o mucho impacto negativo o poco impacto negativo, pero lo cierto es que siempre va a haber un impacto. Siempre va a haber un impacto negativo. ¿Por qué? Porque eso implica per se que el testigo está reconociendo que no se acuerda de algo y está haciendo un reconocimiento explícito y por supuesto está solicitando ayuda. Pues a ver, no lo está solicitando de viva voz, pero sí implica que el abogado tendrá que darle ayuda. Entonces, de entrada sí genera una implicación, un impacto negativo. ¿Y un impacto negativo en qué nivel o a qué nivel? ¿O sobre qué recaería el impacto negativo? Sobre la credibilidad del testigo. ¿Respecto de quién? Respecto del juez. Es decir, el juez es el que va a evaluar, cuando evalúe la credibilidad y la confiabilidad del testigo, pues va a establecer en ese momento pues las veces que el testigo tuvo que ser refrescado en su memoria. Entonces, a partir de eso, el juez tomará la decisión de qué tan creíble es o no en comparación con las otras pruebas. Pero en conclusión, sí existe un impacto negativo por el uso de esta técnica. Lo que pasa es que hay veces que toca, mejor dicho, no hay otra salida por parte del abogado que utilizar esa técnica para poder obtener esa información del testigo. Más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos y cuáles son no solo los requisitos, sino también los pasos, porque hay un paso. ¿Los pasos los dice el código? No. Yo personalmente no conozco ningún código que diga el paso a paso de cómo realizar la técnica de refrescamiento de memoria de un testigo, pero yo les voy a dar los pasos en este video. ¿Listo? Si eso es así, la pregunta es decir, si el refrescamiento de la memoria siempre genera un impacto negativo en la credibilidad del testigo, y eso es lo que no queremos, porque nosotros queremos, por el contrario, es acreditar un buen testigo y generar una buena credibilidad del testigo en sede del juicio, sea en penal, en laboral, en lo que sea. Y acá quiero hacer un paréntesis. Esto que yo estoy mencionando, estas técnicas para refrescar la memoria del testigo, esto es para penal, para civil, para laboral, para todos aquellos procesos en los que se realice un interrogatorio, un contrainterrogatorio y demás. Y hoy en día que está en auge la oralidad y que tenemos procesos mixtos o procesos orales, pues lo cierto es que no hay ningún distingo entre penal, entre penal y las demás áreas. Yo creo que esto es un gran mito que tal vez las personas que no son penalistas, que no lo soy, no han podido ajustarse a él. O es un mito que siguen teniendo en la cabeza, y es que simplemente nosotros en los otros códigos no tenemos que saber de técnicas de juicio oral, no tenemos que saber las reglas de interrogatorio, de contrainterrogatorio, no tenemos que saber sobre objeciones, no tenemos que preparar al testigo, y la gente cree que presentar una demanda en sede no penal es simplemente, o mejor, que litigar en sede no penal es simplemente asumir un poder, firmar un contrato, recibir unos honorarios e improvisar durante el proceso. Y eso es lo último que es litigar. Litigar, por el contrario, es más bien iniciar una acción, pero a partir de una estrategia previa, planeada y concienzuda que hace el abogado del caso, a partir de las herramientas que previamente pudo haber obtenido para establecer si sí o si no hay lugar a la presentación de la demanda y en qué condiciones, hay lugar al adelantamiento del litigio y en qué condiciones, bajo qué requisitos. ¿A quién tengo que llamar? ¿Lo tengo que preparar? ¿No lo tengo que preparar? Entonces, este Facebook Live se da en el marco de la preparación del testigo previo a la sesión de interrogatorio y de contrainterrogatorio dentro de un proceso, sea penal, sea civil, sea lo que sea.
Eso en cuanto, digamos, esa aclaración la quería hacer. Sigamos con el tema y vamos a la pregunta de cómo saber si vale la pena correr el riesgo entonces de refrescar la memoria o no, porque hemos dicho que sí o sí siempre va a generar un impacto negativo en cuanto a la credibilidad del testigo. Si eso es así, esto es un riesgo para el abogado, esto es un riesgo para el litigante. Y entonces tenemos que tener dos criterios en cuenta para saber si como abogados vamos a asumir ese riesgo. El primero es si la información que vamos a refrescar es vital para nuestra teoría del caso. Eso nos lo tenemos que preguntar ahí mismo. Es decir, eso no es que 2 horas después de que se acaba la audiencia, entonces estamos preguntando, ay, ¿será que esto era importante o no? No, eso es uno de los retos de la oralidad, tanto para el juez como para las partes, y es la inmediatez. La inmediatez hoy en día es uno de los elementos fundamentales para un buen desempeño en una audiencia. Entonces nosotros ahí mismo, en cuestión de segundos, nos tenemos que preguntar, esta información que no se acuerda el testigo o que no recuerda el testigo, ¿es vital, es importante para mi teoría del caso? Si la respuesta es no, pues no importa. Si la respuesta es no, no haga uso de esta técnica porque le va a restar puntos en la credibilidad del testigo. No importa. Si la respuesta es sí, entonces ahora sí seguimos al siguiente punto. Y es cuán razonable es la situación que se le olvidó al testigo. Es decir, ¿es razonable lo que se le está olvidando al testigo o no es razonable lo que se le está olvidando al testigo? Si la respuesta es sí es razonable, entonces ahí podríamos decir que vale la pena refrescar la memoria y utilizar la técnica. Si la respuesta es no, pues definitivamente creo que, de hecho, ahí ya estaríamos perdiendo puntos, Pero voy a poner un ejemplo de esta última para que podamos entender el alcance de este último criterio. Este último criterio hace referencia a la importancia, digamos, ¿cómo ponerlo en términos sencillos? A la magnitud de lo que se está olvidando. Y voy a poner un ejemplo. Una cosa es que a uno se le olviden fechas, cifras y horas. Tal vez no somos tan exactos en recordar si fue el 18 de junio. Bueno, nosotros podemos decir, mire, no me acuerdo si fue el 18 o fue el 19, pero fue entre esos días. O yo no me acuerdo si fue a las 7, entre las 7 de la noche y las 9 de la noche. O no me acuerdo si yo llegué a las 7 o a las 7 y cuarto. O no me acuerdo si fueron 200 o 250 dólares o 252 dólares con 50 centavos. No recuerdo. Ante esa situación, vale la pena recordarle al testigo y utilizar la técnica porque definitivamente pues son situaciones, al ser cifras exactas, fechas y demás, son condiciones, es información que el testigo tiende a olvidar. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de situaciones tales como si el agresor era una mujer o un hombre, o si el agresor era negro o blanco, o si el agresor medía 1,90 o 1,60, o si el agresor era manco, o si el agresor era cojo o no era cojo. Esas son situaciones que no merecen bajo ninguna circunstancia ser refrescadas por parte del abogado, bajo ninguna circunstancia. O sea, esos detalles son de tal magnitud que ese testigo y cualquier testigo tiene que tener la capacidad de recordarlo. Así que bajo ninguna circunstancia el refrescamiento de la memoria como técnica puede utilizarse para que el testigo recuerde ese tipo de cosas. Entonces, pilas, porque esto es bien importante. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Y estamos en el segundo criterio. ¿Cuán razonable es lo que se le olvidó a la persona? Si es razonable que se le haya olvidado una fecha o esté oscilando entre dos fechas, pues eso más o menos es lógico con el paso del tiempo. A uno con el tiempo se le olvidan cifras exactas, se le olvidan fechas, se le olvidan valores, etc. Pero puede pasar 5 años y los pongo a ustedes, por favor, para que ustedes se pongan en el papel que les estoy planteando. Seguro a más de uno nos han robado. Con seguridad nosotros más o menos nos podemos acordar si la persona era negra, si era blanca, si era alta, si era baja, si era mujer, si era hombre. Todo eso nosotros nos acordamos. Entonces, por supuesto, esas no son situaciones que puedan utilizarse entonces para refrescar la memoria. Y si eso es así, entonces a menor razonabilidad digamos en lo que se olvida, mayor impacto negativo tendrá el refrescamiento de memoria. Es decir, digamos que
Bueno, en civil no lo puede hacer, en penal lo podría hacer, pero eso le va a quitar muchísimos puntos. Si usted le pregunta a la persona, ¿el agresor era negro o blanco? No me acuerdo, entonces venga, traigamos declaraciones previas para que usted las lea y refresque la memoria. No, eso de entrada ya le va a quitar toda la credibilidad del testigo al juez. El juez no le va a creer nada al testigo, nada. Si no se acuerda si el testigo, perdón, si el agresor era blanco o negro, no estamos en nada. Y eso usted lo debió haber previsto en la preparación del testigo, y por eso esto que estoy diciendo es tan importante. La preparación del testigo parte de la base de que previamente a la celebración de la audiencia yo me reúno con mi testigo y lo preparo, y entre otras cosas me doy cuenta de lo que se acuerda y de lo que no se acuerda. Y si no se acuerda de esos detalles tan significantes, pues yo no lo voy a llamar a juicio, porque eso implica que, no sé, eso ya da indicios de que la persona o tiene algún problema de memoria muy, muy importante, o está mintiendo o algo así por el estilo. Entonces, esos son los dos criterios. ¿El dato es importante para la teoría del caso? Si la respuesta es sí, seguimos indagando en cuán razonable es. Si es razonable lo que se le está olvidando al testigo, vale la pena arriesgarse y tomar la carta del refrescamiento de la memoria. Ya les dije que toda duda no permite el refrescamiento de la memoria. Hay, por lo menos en Colombia, en el Código General del Proceso, hay un artículo que establece, más adelante lo voy a leer textualmente, que establece que solo el testigo puede ser refrescado en cuanto a fechas y en cuanto a cifras exactas, ¿listo? Pero lo cierto es que esas condiciones especiales, como si el agresor era alto, blanco, si tenía el pelo largo o corto, pues son situaciones que no ameritarán el refrescamiento de la memoria. Entonces, hablemos de cómo hacer el refrescamiento de la memoria. El refrescamiento de la memoria entonces parte de 3 pasos, ¿listo? El primero es generar la duda evidentemente en el testigo, es decir, dar cuenta de la duda y además dar cuenta de la de la declaración previa. Luego lo que vamos a hacer es exhibir esa declaración previa al testigo y a la contraparte, para luego que el testigo haga el reconocimiento de ese documento, y paso final es que el testigo, luego de reconocer el documento, luego de tenerlo en sus manos, lo lea y refresca la memoria. Vamos al punto. Entonces, en cuanto al primer punto, que es el relacionado con la generación del escenario de la duda, es decir, en el que tenemos que dejarle ver al juez que existe una duda y que a partir de esa duda pues merece ser refrescada la memoria, lo primero es que el primer requisito para poder abordar este primer paso es que debe existir una declaración previa, y esto es apenas evidente. Si no hay una declaración previa, pues no podríamos refrescarle la memoria al testigo con declaraciones previas, porque no hay nada con qué refrescar. Entonces, eso es apenas obvio, pero lo digo porque uno nunca sabe. Segundo, el testigo debe tener una duda frente a una situación que provenga de su propio testimonio, es decir, una duda que esté relacionada con la información que él está dando en el testimonio. Y con esto quiero decir algo. Y entonces la duda no tiene que provenir de errores del abogado haciendo o formulando las preguntas, porque es que muchas veces, y digamos que no es chiste, los abogados, como no se preparan en técnicas de juicio oral, no saben cómo formular preguntas. Entonces a veces formulan preguntas capciosas o preguntas confusas, y el testigo tiene dudas. Pues claro, todos tendríamos dudas ante una pregunta capciosa, pero la duda sobre la cual recae la técnica del refrescamiento de la memoria no es sobre el entendimiento de la pregunta, sino es sobre cifras o sobre conceptos, circunstancias que están incluidas en el relato del testigo que él no se acuerda. Entonces, fíjense que acá el abogado tiene que tener una muy buena preparación en las técnicas de juicio oral, porque si el refrescamiento de la memoria parte de la base de una duda que tiene el testigo, pero por un error del abogado, no procedería. Tercer punto, es importante que si el testigo tiene dudas, el abogado no puede sugerir la pregunta, porque sería una pregunta sugestiva, y como estamos en sede de interrogatorio, pues la pregunta sería objetable. Normalmente, como siguiente punto, dentro de este primer gran paso,
es que el testigo normalmente le va a dar a entender que no se acuerda, diciéndole, por ejemplo, no recuerdo, y eso es, digamos, que la forma más expresiva. Segundo, le va a decir, no sabría decirle con precisión si lo que usted me está preguntando es eso. El otro punto es, por ejemplo, no recuerdo las palabras exactas. No recuerdo las palabras exactas. Entonces, no recuerdo las palabras exactas, pero entonces eso ya nos está diciendo de entrada que por supuesto nosotros tenemos que entrar al auxilio del testigo, ya sea mediante otras preguntas o ya sea mediante el uso de esta técnica. ¿Listo? El otro requisito para poder abordar este primer paso es pilas, no corran, y era lo que les decía ahorita. No corran, no se apresuren a generar y a solicitar por parte del juez que el testigo refresque la memoria. No, primero agote otra carta previa, que ¿cuál es? Trate a ver si con otras preguntas abiertas usted puede lograr esa información que el testigo está buscando en su memoria. ¿Listo? Entonces es importante. Dicho de otra forma, la técnica del refrescamiento de la memoria tiene que ser una técnica ya, digamos, como plan Z. Si usted tiene otros planes que no impacten la credibilidad de su testigo, mejor hágalo de esa forma. Y por último, si decide que es necesario, usted lo primero que tiene que hacer es preguntarle sobre la existencia de la declaración previa. Es decir, antes de usted ponerle de presente la declaración previa, el documento de la declaración previa al testigo para que recuerde lo que tiene que recordar, usted primero tiene que preguntarle si efectivamente él dio una declaración previa a la declaración que está dando. Eso en cuanto al primer paso. En cuanto al segundo paso, que es la exhibición y el reconocimiento de la declaración previa, este paso tiene dos requisitos. El primero es que antes de yo pasarle el documento al testigo, se lo tengo que pasar a la contraparte. Ya lo había dicho hace un momento. Antes de yo acercarme al testigo con el documento, porque acá ya parto de la base de que cumplí todos los requisitos que le acabo de mencionar, antes de acercarme al testigo para pasarle el documento para que él pueda leer precisamente lo que tiene que refrescar, entonces yo primero tengo que pasar ese documento, se lo tengo que pasar a la contraparte por lealtad procesal. Y lealtad procesal porque la contraparte tiene que saber qué es lo que yo le paso a mi testigo, porque es que el interrogatorio parte de la base de que no se permiten preguntas sugestivas ni sugerir la respuesta de ninguna forma. Y si a través de un papel yo le puedo hacer anotaciones que puedan sugerirle la respuesta, pues por supuesto que eso no es permitido, y por lo tanto, para evitar ese tipo de cosas, entonces la contraparte hace una especie de control de legalidad para constatar que efectivamente yo estoy respetando la lealtad procesal. Entonces, como primer requisito para este segundo punto, que es el de la exhibición y reconocimiento de la declaración previa, yo antes tengo que mostrarle a la contraparte el documento que yo le voy a mostrar al testigo. Y luego de eso, el testigo, una vez yo recibo el documento que recibo de manos de la contraparte el documento que le voy a mostrar al testigo, entonces yo al testigo le voy a poner de presente el documento y le voy a pedir que reconozca el documento, que diga que yo le formulo preguntas para que me diga si efectivamente él reconoce el documento. Entonces normalmente yo le digo, ¿usted sabe qué tiene en sus manos? Y el testigo dirá, sí sé qué tengo en mis manos. ¿Me puede decir qué es, por favor? Sí, es la declaración o la denuncia que yo puse o la declaración que hice ante la fiscalía. ¿Y usted por qué la reconoce? Ah, porque ahí está mi nombre. ¿Por qué más? Porque ahí está mi firma. Ah, perfecto. Entonces, de esa forma ya acreditamos que el documento que estamos utilizando para el refrescamiento de la memoria del testigo es un documento precisamente que emanó de él, ¿listo? Que tiene relación con él. Y como tercer punto, y ya para terminar la cápsula, tenemos la lectura y la declaración actual refrescada. Es decir, hemos pasado de la base del primer paso, que es generar la duda y precisamente, digamos que de alguna forma acreditar la existencia de ese documento o de esa declaración previa. Segundo, hemos introducido ese documento tanto a la contraparte
como al testigo. Y como tercer aspecto, entonces tenemos el de la lectura y el de la declaración. Y para esto se tienen que realizar los siguientes pasos. Esto implica entonces que el documento ya tiene que estar en manos del testigo, ¿listo? El primer paso es que se le solicita al testigo que lea en silencio, digamos que la parte previa al punto importante que va a mencionar. Es decir, el punto importante que nosotros queremos que él lea es el punto en donde está la información que él va a refrescar. Sin embargo, antes de esa información, hay otra información que el testigo mentalmente debe leer para que le dé el contexto de lo que posteriormente va a leer en voz alta. Entonces le vamos a pedir al testigo que por favor lea mentalmente esa parte, esa fracción previa, no todo el documento, por supuesto, no todo el documento, solo la parte previa a lo que él va a leer para que él tenga un contexto de lo que va a leer en voz alta, ¿listo? Segundo, es importantísimo que lo que nosotros consideramos importante, es decir, esa fracción que nosotros le vamos a poner de presente a él para que él la lea y refresque la memoria, tiene que estar resaltada por parte de nosotros. Previamente, antes de entregarle el documento, esa parte tiene que estar resaltada en resaltador del color que ustedes quieran, pero tiene que estar resaltada para que el testigo sepa qué es lo que tiene que leer y cuál es la importancia, o más bien cuál es el fragmento importante, ¿listo? Luego de eso le damos un momento prudencial al testigo para que lea mentalmente todo, ¿listo? Y para que se contextualice. Luego de ese tiempo prudencial, entonces le pedimos la declaración, le pedimos que por favor, mejor dicho, luego de eso más bien le hacemos la pregunta, le hacemos nuevamente la pregunta respecto, o a partir, respuesta, mejor dicho, la pregunta cuya respuesta él no se acuerda. Le volvemos a hacer la pregunta y con esa nueva pregunta, como él ya leyó la respuesta, ya la puede responder y dice, ah sí, yo ya me acordé que ese día yo llegué a las 7:15, ya recuerdo, lo que pasa es que estaba un poco nervioso o lo que sea. Pero ya entonces, como él lo pudo leer, lo que tenemos que hacer es volver a hacerle la pregunta para que a partir de esa refrescación que él tuvo, ese refrescamiento, él pueda entonces dar la respuesta exacta que estamos buscando. Y por supuesto, pues el último punto es este que acabo de mencionar, que la respuesta se haga de viva voz, ¿listo? Entonces esos básicamente son los pasos, esos son los pasos para que nosotros generemos el refrescamiento de la memoria del testigo. Y vuelvo y les digo, esta es una técnica excepcional dentro de la preparación del testigo y dentro del interrogatorio de parte, dentro del interrogatorio de parte no, dentro del interrogatorio del testigo, porque esto nos quitaría puntos de credibilidad respecto del juez ante el testigo. Bueno, entonces ya con esto terminamos, voy a pasar las preguntas si hay, y si no hay, pues nos vemos dentro de 8 días, dentro del próximo martes. A ver. Miremos a ver si hay preguntas, comentarios y demás. Bueno, Fanny Muñoz dice muy buenas noches, excelente lo del curso de preparación de testigos, gracias. Bueno, Fanny, gracias por tu conexión. Luis Alberto Jiménez dice saludos, gracias Luis, un abrazo, gracias por tu conexión. Emi García dice buenas noches, ¿es mejor contar con un testigo familiar o particular para la teoría del caso? Cuando haces referencia al particular, ¿es una persona que no sea familiar? No sé muy bien, pero bueno, voy a tratar de adivinar el sentido de la pregunta. En el Código General del Proceso, en Colombia, y lo que voy a decir tiene relación con un video que hice hace 15 días tal vez, que se llama ¿Cómo tachar un testigo? O algo así por el estilo. Así es el título, la tacha del testigo o cómo tachar un testigo. En el Código General del Proceso dice que el testigo se podrá tachar a partir de la relación que pudiera tener con una de las partes, relación que pudiera traer o que pudiera traer consigo la afectación de la credibilidad. Pero yo les dejé muy claro en ese video que el solo hecho de tener una relación cercana con alguna de las partes, yo como testigo, no implica per se que la tacha deba proceder. Es decir,
que por el solo hecho de que yo sea novio de la demandante, pues eso no puede traer consigo la tacha del testigo. Por supuesto, el juez sí tendrá que tener pues un rigor mucho más alto en cuanto a la valoración de mi testimonio, porque evidentemente a mayor relación, mayor probabilidad de que yo beneficie a la contraparte con mi testimonio. Pero no per se es un testigo falso, no per se hay tacha de falsedad. Entonces, y esto tiene una razón de ser, y es que, por ejemplo, la mayoría de situaciones que se ventilan ante la jurisdicción, ante las jurisdicciones, es decir, ante un juez, la mayoría de litigios implican que hay conflictos entre dos partes, y esos conflictos, por supuesto, pues que tienen que ser conversados, compartidos y comunicados por cada una de las partes a otras personas. Entonces, si por ejemplo los demandantes están demandando al Estado porque un policía atropelló a su familiar y lo dejó lisiado, pues evidentemente esa persona que quedó lisiada le va a contar a sus familiares cómo se siente y va a contarles todo el daño, el dolor, les va a contar el sufrimiento, el estrés que está sufriendo y que está experimentando pues en esa situación. Y entonces la pregunta es, si la tacha del testigo, o más bien si el testigo por el solo hecho de tener una relación cercana con la parte fuera tachado, entonces eso implicaría que yo tendría que salir a comunicarles mis sentimientos a cualquier persona. Es decir, siempre yo tendría que tener una persona objetiva que no me conociera para yo estarle contando mis intimidades. Pues eso no pasa en la vida real. Eso no es la experiencia común. Esas no son las reglas de la experiencia. Uno le cuenta ese tipo de cosas a las personas más allegadas. Y en tanto eso, pues un testigo relacionado íntimamente con alguna de las partes, pues no puede ser tachado per se por esa relación íntima. Más bien será tachado cuando, adicional de tener una relación íntima, se logra establecer que la versión que está dando el testigo pues no es cierta, y si no es cierta, digamos, a partir de la contrastación entre esa versión y, por ejemplo, otros testimonios u otros medios de prueba. Así que per se no hay tacha de falsedad en mi criterio por esa situación. Margis Ledesma dice: excelente, doc. Bueno, gracias, Margis, un abrazo para ti desde Colombia hasta Argentina. Juan Camilo Carpintor dice: muy buenas noches, doctor Peñuela, un saludo. Juan, muchas gracias por tu conexión. Hugo Martínez García dice: muy buenas noches, muy bueno. Listo, bueno, perfecto, muchas gracias por sus comentarios. Es posible, porque siempre me pasaba, por lo menos cuando hacía los Facebook Live desde mi perfil, que hayan comentarios que no me salgan a mí en la pantalla, pero por supuesto cuando yo termine el video pues los respondo de forma manual. Les mando un abrazo y les recuerdo nuevamente: este sábado, es decir, pasado mañana, el 20 de octubre, de 9 de la mañana a 12 de la tarde, voy a dictar un curso sobre preparación del testigo. Ahí vamos a ver pues cuáles son los conceptos que tenemos que tener previo con el testigo para el interrogatorio, para el contrainterrogatorio, cómo saber si el testigo es veraz, si no es veraz, qué preguntas le tenemos que hacer, cómo lo tenemos que preparar para que él no sienta nervios, cómo nos tenemos que preparar nosotros para no sentir nervios. Entonces pues es un curso bien interesante, así que se los dejo ahí por si les interesa, pues me escriben por inbox y hablamos. Un abrazo, chao.